Muy buenos días, mis hermanas y hermanos. Es un placer nuevamente volver a encontrarnos en el Día del Señor para alabar y bendecir su dulce y santo nombre, aprender de su palabra, porque necesitamos aprender cada día para nuestra vida, nuestro comportamiento y parecernos cada día más a nuestro Maestro. A Él tenemos que imitarlo, de Él tenemos que aprender. Por eso qué hermoso que nosotros nos reunamos en la escuela dominical para aprender de la palabra de Dios. Primero vamos a ponernos en comunión, vamos a orar al Señor, el uno con el otro y especialmente pidiéndole al Señor que dirija este servicio de principio a fin. Oremos al Señor. Amantísimo Dios y Padre nuestro celestial, en el glorioso nombre de tu Hijo Jesús nuestro Señor, te pedimos por misericordia primeramente que nos perdone todo mal, nos ayude, nos guarde, nos ponga en comunión el uno con el otro y especialmente con tu Santo Espíritu. Pedimos por amor y piedad que usted dirija este servicio de principio a fin. Tome este mocito, este vaso, Señor, para instrumento, para poder enseñar la palabra que hace tan bien a nuestra vida. Es por eso que pedimos que tu Espíritu nos enseñe, para nosotros también poder recibir con un corazón dispuesto y especialmente para obedecer y poner en práctica lo que tú nos enseñas. Gracias, Señor, por preocuparte de enseñarnos. Ayúdanos a nosotros a ser buenos alumnos para recibir también y poner en práctica lo que tú nos dices y nos enseñas. Ahora pedimos tu bendición y tu dirección en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, mis hermanas y hermanos, tengan la bondad de abrir su Biblia o su Nuevo Testamento en 2 Corintios capítulo 7. 2 Corintios capítulo 7, versículos 6 y 7. 2 Corintios capítulo 7, versículos 6 y 7. El texto se encuentra en 2 Corintios capítulo 1, versículo 3. 2 Corintios capítulo 1, versículo 3. Y lleva por título la enseñanza: Dios consuela a los humildes. Dios consuela a los humildes. 2 Corintios capítulo 7, versículos 6 y 7. Ahí tenemos la enseñanza que tenemos en esta escuela dominical. Vamos a lectura de la palabra y lo vamos a hacer en el nombre del Señor. Amén. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. El Señor bendiga la lectura de su palabra en nuestros corazones. Y una vez más le pido al Señor que me revista de su gracia bendita para entregar la enseñanza que tenemos en esta escuela dominical. En una escuela, usted conoce, se va a aprender, se va a escuchar, se leen los textos correspondientes para comprobar la enseñanza que tiene, que efectivamente corresponde a la palabra del Señor. Y ese es nuestro deber como cristianos, para ir cada día poniendo en práctica la enseñanza del Señor. Y hoy el Señor nos da estos versículos bíblicos que también tienen su importancia. Es por eso que de Él tiene alimento y el Espíritu de Dios sacará alimento de ellos para alimentar nuestras vidas espirituales. Pero Dios, que consuela a los humildes, mire, el Señor es consolador, consuela al humilde, mas al necio, al agrandado, al soberbio, dice que lo humilla. Pero Dios consuela a los humildes. Y dice, y nos consoló con la venida de Tito, dice el apóstol Pablo. En estos versículos bíblicos el apóstol Pablo especifica el motivo del consuelo y del gozo con que ahora le embargaba su corazón.
Después de las penas, después de las tristezas, después del dolor, venía la alegría, el consuelo que el Señor le entregaba. La desazón que sufrió, que anteriormente lo vimos en el capítulo 2, versículo 13, que dice, mire lo que dice 2 Corintios 2:13. Pero no tuve reposo en mi espíritu, por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ello, partí a Macedonia. Había una aflicción, había una falta de consuelo, de alegría en su corazón. Por eso es que se refiere a la falta de reposo en su espíritu. Por eso que dice literalmente que ningún reposo, dice, tuvo nuestra carne. Es un vocablo que explica la debilidad física, corporal, porque hay cosas espirituales que también nos dañan carnalmente, no queramos, pero igual. Los hijos de Dios también se cansan. Y no me olvidan nunca las palabras que decía mi obispo Javier Vázquez: los pastores también lloran, también sufren. Y el apóstol Pablo había sufrido mucho, por diferentes motivos en su corazón. Y esto es parte de la naturaleza humana, el estar sujeto a tensiones y molestias que tienen repercusiones en nuestra vida mental y la vida física, que también puede dañar. Le quitaban el reposo los conflictos provenientes del exterior al apóstol Pablo y los temores que sentía en su interior. Esto se le sucedía porque era un hombre humano. Jesús también lloró, también sufrió, también tenía sentimientos. Y nosotros como cristianos también tenemos sentimientos y también sufrimos. En los primeros suelen los autores de las persecuciones, cuando hablamos de tensión y de molestia, tenían tensionadas a estas personas que perseguían, y era gente de mala lengua, que hablaba cosas incorrectas, mentiras, engaños, de alguna manera para tratar de hacer daño al apóstol y a sus hermanos que andaban con él. Y esto era el objeto de sus enemigos. Cuando el enemigo no tiene otra forma es hablar mal de la persona, no tiene otra forma de poder enfrentar una verdad, habla mal de la persona. Mientras que los temores parecen referirse a la inquietud que le causaba, había una inquietud dentro de su corazón, el estado espiritual de la iglesia de los Corintios. Se preocupaba esta inquietud que tenía el apóstol, deseaba que los hermanos recibieran la enseñanza, que la recibieran con un corazón noble, no tuvieran un colador, ni escucharan a cualquier persona. Por eso que tenemos que tener mucho cuidado nosotros a quien escuchamos. Muchas veces lo hemos dicho. Hemos manifestado anteriormente cómo el apóstol Pablo partió de Efeso y se dirigió a Troade en busca de Tito. Cuando escribe esta carta, posiblemente 2 Corintios estaba en Filipo, pero fue a Efeso y partió hacia Troade en busca de Tito. Quería saber de él cómo le había ido con la carta primera que había enviado. Y al no encontrarlo allí, pasó a Macedonia. Fue a Macedonia el apóstol Pablo, y ahora dice que ni su llegada a Macedonia le dio el reposo que buscaba. Llegó, lo buscó y no lo encontró. Seguía agitado, atribulado, perseguido dentro de sí al no tener resultado de qué pasaba, cómo habría sido la recepción de la enseñanza que le había enviado. De fuera, el enemigo de una forma u otra martillaba sin misericordia. De alguna manera le trataba de enrostrar, dañar y hacer daño en su vida espiritual del servicio, el trabajo que hacía. Mientras que dentro de su ser había temores y ansiedades. Los temores de que las cosas fueran bien
y la ansiedad de tener noticias prontas de ellos. Todo ello sin duda conectado con el hecho de que no había aún conseguido encontrarse con Tito. Quizás antes de partir se pusieron de acuerdo dónde, pero no había logrado reunirse con su hermano para saber noticias del trabajo espiritual que se había realizado anteriormente. Y en esta angustia, en esta desesperación, en este dolor en que se encontraba el apóstol Pablo, entonces intervino Dios. Y ahí está lo extraordinario de la palabra del Señor, que en la ansiedad, en la angustia, en el servicio, en el trabajo, aunque muchas veces incomprendido, pareciera que no fuera, pero ahí vino y intervino el Señor y consoló al apóstol con la visita de Tito. Respondió el Señor y se encontró con Tito. Y fue en ese momento cuando el apóstol Pablo experimentó la verdad que dice Proverbio 27, 17. Hay un proverbio muy bonito que dice, hierro con hierro se aguza. Y hay que entenderlo, hierro con hierro se aguza significa lo mismo que usted un asado toma y empieza a afilar los cuchillos para que estén en buenas condiciones. Y así el hombre aguza el rostro de un amigo, también para que esté brillante, para que esté bueno, para que esté contento. Y vemos que este encuentro entre Tito y el apóstol Pablo trajo una alegría inmensa. Por eso que se aguzó, dice, su rostro se alegró al encontrarse con su amigo. Imaginémonos nosotros, si usted se imagina, el gozoso encuentro de estos dos devotos hijos de Dios, de estos dos devotos siervos de Cristo, el encuentro que tuvieron después de tanto tiempo. Me imagino yo las preguntas del apóstol, amontonándolas ante Tito. Pero Tito, ¿cómo te fue? ¿Qué te dijeron? ¿Qué hicieron? ¿Qué fue allá acá? Y amontonando y haciendo preguntas. Y Tito tratando de responderlas todas ellas de la mejor manera posible, tan rápido como pudiera. Poderle decir, mira lo que pasó, mira lo que sucedió después del trabajo realizado. Porque era bastante grande lo que se había hecho en beneficio de la obra del Señor en los Corintios. La llegada de Tito con las buenas nuevas que traía le llenó de consuelo aquella inquietud que tenía tan grande, pero sin embargo Dios intervino y se encontró con Tito y lo llenó de consuelo. Lo llenó de gozo, contentamiento, consuelo y gozo. Y tanto más todavía la respuesta que traía al saber lo que Tito le decía. La añoranza, esto es el anhelo de verle y de consolar al apóstol Pablo. Hermanas y hermanos, siempre son buenas las noticias, hacen alegría al corazón, consuelan y traen gozo a nuestro espíritu y también a nuestra vida física interior. Siempre las buenas noticias alegran el alma, como nosotros diríamos. Por eso que nosotros tenemos que ser siempre portadores de buenas noticias y no de malas. Es que dijo, que habló, que halló. No. Nosotros siempre debemos llevar buenas noticias. Qué lindo es cuando usted puede servir a Dios y con su superior puede llevar buenas noticias. A mí me tocó llevar buenas noticias en momentos difíciles a mi pastor. Y agradezco a Dios porque cuando llegué a darle cuenta de lo que me había encomendado, su rostro empezó a cambiar a medida que le iba hablando. Y me alegré profundamente cuando después me fui a mi casa de haber visto el rostro del siervo de Dios contento después de haber pasado por un sufrimiento. Y yo creo que también la alegría de estar consolado por la buena noticia y la buena respuesta de haberse encontrado el apóstol Pablo con Tito. El profundo pesar que sentían por haberle causado pesadumbre y preocupación
al apóstol. Estaban conscientes los hermanos los corintios que habían cometido un error muy grande y conscientes también tenían un deseo de defenderle contra los que hablaban mal de él. De alguna manera decían, nosotros defenderemos, ya no iremos más, ni escucharemos más a aquellos que hacen daño, porque lo único que nos trajo este varón fueron buenas enseñanzas. Nos enseñó en la palabra de Dios y nos enseñó a crecer como cristianos. Por lo tanto, sabieron ya entender los unos y los otros, y nosotros llega el momento de darnos cuenta también todo aquello que edifica nuestras vidas y lo que no edifica para nuestras vidas. Nosotros debemos de escuchar a quien corresponde y no a quien no corresponde. Y dice el versículo 7, y no solo con su venida, sino también con la consolación. Además de la venida, la consolación, la respuesta que traía, con el que había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Qué linda la respuesta que traía. Qué cosa tan linda decirle, hermano o apóstol, como quisiera decirle, ¿sabes? Los hermanos hoy día lloran, tienen contentamiento y desean verte, desean abrazarte, porque quieren agradecer de alguna manera u otra las buenas enseñanzas. Ya no le escuchan a quien no corresponde. Pero no solo fue por la gozosa reunión con su amigo que estaba el apóstol Pablo tan gozoso, más bien fue por saber cómo Tito había recibido también consolación con la respuesta de los corintios a la carta del apóstol. Por lo tanto, cuando ellos lo leyeron, vieron, también regocijaron con Tito. Qué bueno, Tito, qué bueno lo que nos trajiste, qué bueno, todos lo recibimos con mucha alegría. Así que llévale la respuesta al apóstol Pablo, dile que nosotros le amamos, que no vamos a escuchar a nadie más que no corresponda y que deseamos verlo. Y si en algún momento nosotros le dimos tristeza, nos portamos mal, que nos perdone, pero hoy día el único deseo nuestro es abrazarlo y estar con él. Eran las buenas noticias de que los corintios anhelaban ver al apóstol Pablo, lo que les traía contentamiento y gozo. Y esto era a pesar de los decididos esfuerzos de los falsos maestros por enfriar el afecto de los santos por el apóstol. Porque de alguna manera el enemigo lo único que quiere enfriar es el amor. El amor nunca deja de ser. Pasarán muchas cosas, pero el amor permanece para siempre. Y nosotros hemos de amarnos. Y a pesar del esfuerzo que otros hagan de tratar de dañar nuestra vida espiritual contra nuestros pastores, con nuestros enseñadores, nosotros no debemos de permitirlo de ninguna manera. Al contrario, nosotros amar a aquellos que nos han enseñado. Qué hermoso es haber amado a nuestros pastores. Qué lindo es haberlo amado con el corazón. Que nadie le enfríe el amor por sus pastores, mi hermana y hermanos. Y voy a decir una infidencia. En una oportunidad, poco antes que partiera el siervo de Dios, que fuera mi amado pastor y obispo, don Javier Vázquez Valencia, a quien mucho amé, me abrazó al despedirme, me tomó, hijo, me dijo, míreme a los ojos. Estaba sentado en la mesa con quien el obispo Bernardo Carte hoy día y ambas esposas estaban sentados aquí, los cuatro. Y me dijo, hijo, ni la muerte nos va a separar. Ni la muerte nos va a separar. Y la verdad es que han pasado los años y ni la muerte nos ha separado nunca. Porque amé con todo mi corazón al ungido y estuve siempre dispuesto para llevarle siempre buenas noticias, siempre para trabajar en la obra de Dios y llevarle alegría a su corazón, no importando lo que los demás, no importa lo que me dijeran a mí, pero a mí lo que me interesaba era levantarle los brazos al ungido, al siervo de Dios. Por eso, hermano, comprendo yo lo que significa esta palabra,
¿Cómo estaría el contentamiento del apóstol Pablo cuando Tito llegó con buenas noticias? Y al contrario, diciendo que los hermanos de Corinto habían recibido y que ya no le harían caso más a aquellos que traían daño y trataban de prestigiar y hacer daño al apóstol Pablo. Entonces le dice al contrario, Pablo, los hermanos desean abrazarte, los hermanos desean recibirte, porque los hermanos están contentos por la buena enseñanza que has traído en beneficio de sus vidas. No solo tenían el anhelo de verlo, que evidenciaban un verdadero pesar por haber actuado con negligencia en el momento que habían optado al tolerar el pecado de la asamblea, de permitir escuchar enseñanzas que no corresponden. O puede que haya sido por la angustia que habían ocasionado al apóstol Pablo, porque se habían dado cuenta de que él había sufrido y se había ido con sufrimiento. Pero además de este pesar, Tito informó de su verdadera consideración para con nuestro amado apóstol Pablo, quien había sido el instrumento para enseñar a los hermanos corintios, y el anhelo hoy día que tenían de complacerlo, el anhelo que tenían de abrazarlo, el anhelo que tenían de recibirle y agradecerle por las buenas enseñanzas. Muchas veces me tocó en JBH el día domingo en la noche, después de entregar el servicio, después de predicar mi amado obispo, ir a dejarlo a su casa, acompañarlo. Y cuando llegaba a su casa, le daba las gracias. Y le decía, gracias, mi obispo. Me decía, hijo, ¿cómo estuvo? Maravilloso, lindo. Sí, me decía, pero ¿cómo? Sí, mi obispo. Yo quiero darle gracias, muchas gracias, por esta hermosa palabra que ha hecho tan bien a mi vida, que cada día me construye. Yo no lo cambio por nadie en usted, porque usted es mi pastor, es mi enseñador, y lo amo como mi padre, más que mi padre. Muchas gracias por la hermosa palabra que ha edificado y edificará mi vida. Así que antes de despedirme, si usted me permite, darle la mano, darle un abrazo y agradecerle por lo que me ha entregado. Sí, hijo, sí, está contento, muy contento. Gracias, mi pastor. Gracias, lo amo con todo mi corazón. Muy buenas noches. Permiso, mi pastor. Y me recibía. Por eso que el regocijo, ¿cómo quedaría, yo pienso, el corazón de mi pastor? Decir que bueno, mi hermano, y tengo de testigo el hermano bueno, ya durmió en los brazos del Señor, mi hermano Sergio Díaz, que iba también junto. Y cómo quedaría el corazón de alegría al siervo de Dios, decir que bueno que mi hermano recibió, pero que triste es cuando otro, y pueden decir, no, que pelando, que allá, que la palabra, que esto, que este otro. No, no. Usted ya conoce, sabe el alimento que se alimenta. Usted conoce de la olla de dónde vienen todas las cosas con alimento espiritual que nosotros tenemos. Por eso que la alegría, el regocijo, era que los hermanos habían recibido la enseñanza y hoy día la iban a poner en práctica. Y lo único que deseamos, le decían a Tito, dile que por favor que nos venga a visitar, porque queremos abrazarlo y queremos darle las gracias y nunca más cometer aquellas faltas que cometimos inconsciente o no consciente. Nos dimos cuenta, no nos dimos cuenta, pero nos damos cuenta que le causamos un dolor a él y queremos abrazarlo y queremos consolarlo y queremos recibirlo y queremos complacerlo. Así que por lo tanto, el regocijo del apóstol no tan solamente era por la llegada de Tito, sino por esas evidencias de que los corintios habían sido obedientes a las instrucciones del apóstol. Y qué lindo cuando los hermanos son obedientes a las instrucciones de su pastor, a quien Dios ha puesto, a quien Dios ha ungido y lo ha puesto a administrar la obra de Dios, y que seguían sintiendo un verdadero afecto por él. Dile, Tito, que nosotros le amamos, tenemos un afecto verdadero. Necesitamos abrazarlo, lo queremos y lo amamos. Y qué lindo cuando un pastor recibe el cariño de sus hermanos, y sus hermanos con alegría y contentamiento le dicen, gracias mi pastor,
Gracias por la enseñanza. Gracias por la palabra, porque ha edificado mi vida espiritual. Pero qué triste es saber de aquel que sale pelando, aquel que sale destruyendo y haciendo daño a la obra de Dios. El Señor tenga misericordia y nos guarde. Pero esta enseñanza nos deja a nosotros una palabra extraordinaria, que Dios consuela al humilde. Aquel que le sirve a Dios con un corazón, llegará el momento en que Dios lo va a consolar. A veces a lo mejor pasará por dificultades, por persecuciones, por situaciones difíciles. Aunque haya inquietudes, incluso hasta enfermedades, podría llegar a tener su cuerpo producto de aquello. Pero qué hermoso es cuando viene la respuesta definitiva del trabajo que se ha realizado y de poder sentir la alegría de haber sido instrumento en las manos de Dios. Pero Dios tomó en medio para consolar al apóstol Pablo aquí, antes que llegara al cielo. Aquí, estando en la tierra, recibió el consuelo que sus hermanos lo habían recibido con alegría y contentamiento y que lo amaban de corazón. Que el Señor bendiga este consejo, la palabra de Dios, tan importante, en que Dios consuela al humilde, a ese que le sirve, que honra a Dios. A lo mejor incomprendido, hermana, predicador, a veces a lo mejor incomprendido en un momento. No importa, pero llegará el momento de su regocijo, que sabrá tener las buenas noticias, que le podrán decir, sí, le amamos y hemos recibido la enseñanza de nuestro hermano predicador, de mi hermana profesora, de mi hermano profesor, de mi pastor, de mi pastora y de quienes trabajamos en la obra y en la viña del Señor. Que el Señor bendiga el consejo, su palabra en nuestros corazones y nos ayude a nosotros de ser portadores de buenas noticias siempre, aquellos que nos administran, aquellos que nos enseñan la palabra de verdad, aquellos que han renunciado a todo por seguir al Señor y hoy día son instrumentos en las manos de Dios, sean motivo de alegría y contentamiento y no de dolor, ni tampoco de enfermedades para la persona que pueda estar sufriendo en su interior. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones y para Él sea el honor, sea la honra, sea la gloria y para nosotros su misericordia y gracias al Señor por la enseñanza que nos da. Le invito a que oremos al Señor y demos gracias por su palabra. Amantísimo Dios y Padre nuestro celestial, te damos infinitas gracias en esta mañana por la enseñanza que nos da en la escuela dominical. Ayúdanos siempre para ser portadores de buenas noticias, aquellos que sirven, que trabajan en la viña y en la obra. Gracias, Señor, porque a pesar de las situaciones difíciles que habrá que pasar, pero pronto llega el consuelo tuyo al ver que el resultado ha sido positivo para la gloria de tu nombre. Las almas se convierten a tu verdad, a tu camino, Señor, te aceptan a ti como Señor y Salvador, y la alegría también de recibir después el amor hacia aquellos que hemos sido obreros en tu viña y en tu obra. Ayúdanos para que siempre seamos portadores de buenas noticias, Señor, y sepamos escuchar y alimentarnos con la palabra que tú nos das, y no permitir que nadie venga a dañar la obra que tú has implantado. Pedimos por amor que bendiga este consejo en nuestros corazones y nos ayudes cada día a ser mejores cristianos, a trabajar en tu viña y podamos tener buenos frutos y amarnos también los unos a los otros y especialmente a quienes tú has puesto para trabajar en tu viña y en tu obra. Te damos gracias, Señor. Pedimos tu bendición a través de Cristo, que es nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén, Señor. Tenga la bondad, mi hermana y mi hermano, de tomar nota de las referencias bíblicas. Segunda de Corintios capítulo 1, versículos 3, 4 y 7. Segunda de Corintios capítulo 1, versículos 3, 4 y 7. Mire lo que dice el versículo 3, que es el texto. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre de misericordia y Dios de toda consolación. El Señor consuela al justo. Amén. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación,
por medio de la consolación con que nosotros hemos sido consolados por Dios. Dios nos consuela a nosotros y nosotros llevamos el consuelo a otros. Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 13. Segunda de Corintios 2:13. Segunda de Corintios 4:8. Segunda de Corintios 4:8. Segunda de Corintios 4:8. Segunda de Corintios 7:13. Segunda de Corintios 7:13. Y Proverbios 27:17. Proverbios 27:17, que tomé hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo, así alegra el rostro de su amigo. Hemos nosotros alegrar el rostro también de los nuestros, de nuestros amigos, de nuestros predicadores, de nuestros pastores, alegrarle, ser motivo de alegría y no de pesar. Para el Señor la honra y la gloria, y para nosotros su misericordia eterna. Amén. Ahora, mis hermanas y hermanos, vamos a rogar al Señor su santa bendición y el ungimiento por los enfermos. Si está enfermita o enfermito, puede arrodillarse en su mismo lugar. Hay poder en el Señor para curar, para sanar y para levantar. Oremos también por aquellos que están enfermitas, para que el Señor levante y les sane por misericordia. Oremos al Señor. Amantísimo Dios y Padre nuestro celestial, en el glorioso nombre de tu Hijo Jesús nuestro Señor, por la fe colocamos las manos sobre los enfermos. Úngelos con el aceite de tu gracia y el poder de tu Espíritu Santo, y toda dolencia, toda enfermedad, sea reprendida en el nombre del Señor Jesucristo. En ti está el poder, y en el nombre de Jesús reprendemos toda enfermedad de mis hermanas y hermanos. En el nombre de Jesucristo, sean sanados para la gloria de tu nombre. Que este ungimiento se haga extensivo a los hogares, clínicas, hospitales, donde quiera que haya hijos tuyos clamando misericordia. Sean sanados en esta hora, en el nombre del Señor Jesucristo. También alcance a nuestro prójimo y puedas levantar a aquellos que están en el hospital. Tenga misericordia, Señor. Sana nuestra nación y sana el mundo entero. En el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Te damos infinitas gracias, mi Dios, porque hemos realizado esta escuela dominical. Gracias por usar estos medios y también el trabajo que realiza mi hermano para poder llevar a efecto esta palabra tan importante a cada corazón. Bendice, Señor, a tu pueblo. Bendice a tu iglesia. Bendice a todos los que de una forma u otra trabajan en tu viña y en tu obra. Señor, guarde también a nuestros estudiantes, que le des memoria y sabiduría para que a todos les vaya bien, que haya trabajo abundante en medio de tu pueblo, en medio de tus hijos. Guarda nuestra nación, librándonos de todo mal y de todo desastre. Pedimos tu santa bendición en el nombre de Jesucristo, que es nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Nos volveremos a ver esta tarde nuevamente, y un abrazo para todos. Amén. ¿Cuántas veces casi llorando he llegado a tus plantas, Señor, que ni yo he podido perdonar mi propio error? Fuerza en mi voz, pero lucharé y seguiré con tu ayuda, mi Señor, yo venceré.
vida yo clamo a ti, que mi alma hastiada me vale y mi vida está al borde, al Seol. Pero tu amor y tu calor me levanta y me das fuerza y vigor. pero lucharé Lucharé y seguiré con tu ayuda, mi Señor, yo venceré. cuida Mi vida y mi corazón, que no viva yo sino tú, mi Señor. Así mi vida, noche y día, cantará para ti tu loor. pero tu Tu calor me levanta y me da fuerza y vigor.